Muy buenas tardes, esta es la sustentación para el parcial final del corte número 3 de la materia Diseño Industrial A, bloque 2. La presentación como tal incluye la elaboración de la herramienta que se creó como sustentación del parcial. ¿Cuál es el propósito? El propósito según las instrucciones de la asignatura, dice que los componentes de evaluación consisten en determinar la optimización del proceso industrial o máquina herramienta, argumentando su propuesta y con el uso de la herramienta AutoCAD, SolidWorks o Solid Edge, desarrollar su propuesta de manera gráfica. Con estos dos elementos debe argumentarse lo desarrollado dentro de las unidades vistas en la asignatura. El objetivo. El objetivo principal de la elaboración de esta herramienta o la herramienta expuesta ha sido diseñada con el objetivo de mitigar las afecciones relacionadas con la región lumbar en individuos que se dedican a la instalación de cercas de madera. Esta herramienta se fundamenta en principios ergonómicos y biomecánicos buscando optimizar la postura y los movimientos del personal durante la ejecución de sus tareas laborales. Incorpora características específicas como un diseño ergonómico adaptado a la anatomía de la región lumbar, materiales livianos pero resistentes que reducen la carga física sobre el operario y mecanismos de ajuste personalizados para adaptarse a diferentes contextos y preferencias individuales. Además, la herramienta cuenta con un sistema de engranaje recto que permite la amortiguación y la absorción de impactos que disminuyen la carga en la columna vertebral durante durante la elaboración del trabajo, eliminando por completo la ejecución en movimientos bruscos o levantamiento de objetos pesados. Esta herramienta busca promover la salud y el bienestar del personal especializado en la instalación de cercas al reducir la carga física y mejorar la ergonomía durante sus actividades laborales. Continuamos con la imagen número 4, que básicamente nos muestra cuál es el objetivo principal de esta herramienta. En Colombia casi no se utiliza, pero en los Estados Unidos la delimitación de propiedades y también la parte estética juega un papel muy importante en cuanto al mantenimiento de una propiedad. Lo que sucede es que estas cercas de madera poseen una edad de vida más o menos de unos 10 años. Por los actos de la madre naturaleza, ellas empiezan a recibir un proceso de erosión y eventualmente se empiezan a salir como lo muestra este poste aquí que se partió de su base, o si no simplemente los paneles se salen o se zafan de los postes. La finalidad de la máquina es remover estos postes que quedan todavía añadidos al subsuelo. Entonces, esto ya es muy de manera personal. Cuando yo elaboro un diseño, siempre me gusta hacer un diseño a mano porque eso me permite trabajar mucho mi creatividad. Y esto es un diseño que yo llevo trabajando hace más de 5 años ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una herramienta que está compuesta por tres piezas principales que son esta herramienta que es como una pieza que es en forma de U, que posee unos taches y unos tornillos que están empotrados en la parte superior y una pieza en forma de T que también tiene sus taches que se adhiere en esta parte con los tornillos y es sujetada a presión por estas tuercas. Si nos enfocamos en esta parte, entonces tenemos la imagen de la cerca de madera, el operador que está teniendo que hacer fuerza a mano y obviamente afectándose su espalda. Y esta es una imagen del diseño original o principal que se hizo o como se pensó la pieza, en donde este es el poste de madera que está a partir de este momento en el subsuelo. Esto que vemos acá es concreto para darle estabilidad al poste. Entonces, ¿qué se hace? Durante la operación se cava alrededor del poste, se coloca una tabla de madera gruesa y encima, como se pensó la idea principal, fue colocar un gato hidráulico que pudiera hacer presión sobre esta parte de la pieza y pudiera elevar el poste. Este diseño traía muchas desventajas en cuanto a posicionamiento, en cuanto al esfuerzo del operario y la parte ergonómica. Además, presentaba muchos contratiempos en cuanto a transporte, es decir, que el operario tenía que llevar
4 piezas en total para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, la idea que se pensó fue modificar esta parte del sistema para que se facilitara su transporte y también facilitara la ergonomía y la operación en el campo de ejecución. Entonces ahora nos desplazamos a la siguiente filmina. Entonces en esta filmina hablábamos de la pieza principal, ahora la vamos a ver con más detalle. Esta es la pieza principal, en donde ella se añade o tiene una cavidad específica cuadrada con las dimensiones de los postes y como pueden ver ella tiene una hilera de taches que al esta pieza sujetarse en los tornillos, que ahorita vamos a ver cómo es la funcionalidad y cómo es el diseño del tornillo, y al ser sujetado por las mariposas, esta pieza y esta pieza quedan agarradas al poste, como lo pudimos ver en la imagen anterior, es decir, acá, la pieza en U y la pieza que viene y se añade con sus mariposas. Ahora, continuamos. Este es el tornillo. Entonces, para poder entender qué es este tornillo, volvemos y miramos la imagen anterior. Es este tornillo que está acá. Estas columnas que están acá es lo mismo que vemos acá. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos un tornillo de rosca triangular aguda en donde sus crestas se encuentran a 30 grados y están sobresalientes para poder dar acceso, no solamente cabida a la pieza que viene, sino también a las mariposas de ajuste, en donde el tornillo fue diseñado con mm, una cabeza hectagonal interna que pudiera ser absorbida por la columna principal y no tuviera protuberancias en la parte exterior. Ahora, ya en este momento entramos en la parte de diseño. Entonces, como tal, ya empezamos a ver las piezas en un entorno tridimensional en donde encontramos la parte principal con sus taches, sus tornillos, como lo podemos ver, y la pieza que es en forma de T que se añade a esta pieza de acá. Aquí podemos ver la vista superior de las piezas. Ahora nos desplazamos para ver las vistas laterales. Entonces tenemos la pieza en T con sus taches y esta es la pieza principal que arropa el poste y se adhiere a esta pieza. Ahora, continuamos. Ahora empezamos con el proceso de SolidWorks. Entonces, ¿cuál es el proceso de mejora? En el proceso principal o en el diseño principal se estableció que se necesitaba un gato hidráulico para poder desarrollar el ejercicio. Pero como se explicó anteriormente, ese proceso em, no era el más adecuado en cuanto a ergonomía y en cuanto a transporte. Entonces, ¿cuál fue la mejora que se trató de establecer en este proceso? Entonces, para realizar este proceso y no solamente para desarrollarlo, sino también teniendo en cuenta los procesos que se llevaron desde la asignatura, entonces decidimos que se reemplazaría el gato hidráulico y eh, pondríamos un engranaje recto de cremallera y de piñón, como lo podemos ver acá. Y en estas partes de las piezas lo que haríamos sería hacer la utilización de uniones no roscadas por medio de soldadura autógena. Acá ¿cuál es el objetivo de la soldadura autógena? Para dar resistencia, ya que las cargas que están sobre estos tornillos son bastante altas. Por eso se establece el sistema de soldadura y el sistema de cremallera se establece para poder dar ergonomía y como hablábamos en la introducción, para litigar los problemas de impacto y los problemas de carga que ejerce al estar levantando un poste que se encuentra en el subsuelo y que se encuentra afectado por fuerzas y por succión. Entonces, este es el diseño principal en donde ya encontramos la cremallera adherida acá, como explicábamos antes, con uniones no roscadas por medio de soldadura, y ya se le empieza a establecer una base, que es la que encontramos acá. Aquí encontramos la pieza, obviamente, los huecos por donde atraviesa el tornillo y aquí irían las mariposas. Ahora pasamos a la imagen número 2 que ya nos da una imagen como más clara de qué es lo que estamos observando. Entonces, ya tenemos el sistema de establecido de cremalleras y establecemos un cilindro en la parte de aquí afuera. ¿Para qué? Para establecer una polea, una palanca que permita al operario mover la palanca sin necesidad de mover su cintura
y que todas las fuerzas y todas las cargas sean absorbidas por la misma herramienta. Ahora bien, ya podemos observar que esta pieza no requiere el transporte de muchas piezas, es decir, que hace mucho más fácil el transporte y la máquina como tal ha sido elaborada con unas aleaciones que permiten que sea una máquina muchísimo más liviana y que facilite su operación. De antemano les doy muchas gracias por permitirme exponer esta herramienta y feliz tarde.